Empiezo a grabar, a ver si me deja. Ya, ya, justo ya. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos, empezamos. ¿Qué voy a hacer hoy? Como el martes estuvimos un poquito dialogando de todos los temas estos políticos, hoy vamos a abarcar las dos lecturas de pensamiento jurídico crítico, las bases del pensamiento jurídico crítico. Ya habíamos hecho todo un diálogo sobre las bases, ¿no? Las bases filosóficas, las bases incluso contextuales históricas, cómo empieza a surgir ese pensamiento en los 60, y cómo en las bases filosóficas en el marxismo clásico, en el psicoanálisis, en, también en todo tipo de, no solo filosofía, sino también teorías que tuvieran que ver con lo social. Todo eso tributa a una percepción del derecho no normativista. Por eso también el realismo jurídico como teoría ya jurídica, ¿no? También influye. Pero bueno, sí hay que tener en cuenta que no todo, y eso es algo que ya les dije mucho y que es muy importante, no todo ámbito sociológico, no todo lo que sea percepción sociológica o antropológica, que tenga una base materialista, es crítica, ¿no? Tú puedes tener una base materialista y no ser crítico. Y justo es lo que yo quiero ver en esta clase, ¿no? Justo en esta clase. ¿Qué es lo que nos diferencia o qué es lo que decimos nosotros que diferencia ese pensamiento jurídico, ese pensamiento crítico que permea en el derecho y que nosotros decimos que es crítico? Y no, por ejemplo, no todo investigación histórica es crítica. Eso es importante, porque es que siempre decimos, bueno, si es histórico, si es sociológico, si es antropológico, si tiene un componente de realidad social es crítico, no, 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 no. Puede ser sociológico, puede ser antropológico, puede ser, y no ser crítico. El punto nodal ahí, la gran diferencia es la intención de transformar la realidad social. Ese es el punto nodal. Que el punto nodal de ese principio marxista, que es que no solamente la filosofía, lo dice para la filosofía, lo dice para los filósofos, pero tiene que ver con todo el conocimiento, ¿no? Lo puedes tú pensar para todo el conocimiento, porque además Marx lo refiere en otros escritos con respecto al conocimiento de la ciencia, ¿no? A la ciencia en sí, no solo la filosofía, que es las famosas tesis 11 sobre Feuerbach, que dice que la filosofía no solo es un tema de descripción de la realidad, o la ciencia no solamente tiene que describir la realidad, sino transformarla. Transformarla, no es un tema de descripción o de explicación de la realidad. Tú puedes explicar la realidad, sino con el objetivo de transformarla. Y ese es un punto nodal dentro del pensamiento jurídico crítico. Entonces es importante, dentro del pensamiento crítico, ¿no? En general, pero es importante que nosotros lo veamos en el derecho, ¿no? Que todo el conocimiento sobre el derecho, todo lo que vamos a hacer sobre el derecho, no solamente tiene una base. Por ejemplo, dice, los filósofos, la tesis la estaba buscando para leérselas, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Es de transformarlo. Y ese es el famoso, de ahí se deriva mucho ese famoso concepto también de praxis. El concepto de praxis es un concepto vinculado a, a un conocimiento que intenta transformar, que ayudar en la transformación de la realidad social. Ahora, ¿transformar qué? Y ese es el otro punto, transformar los niveles de opresión y de dominación, no es transformar la realidad para que haya más ricos y más pobres, ¿entienden? No es alienarnos, no es la falacia de la alienación, sino transformar los niveles de opresión y dominación, de hegemonía que existen. Y esto es muy importante porque nosotros, lo que hay es un hecho que la noción de crítica, es una noción que tiene mucho,
mucho, tiene base en Kant. Ahorita si ustedes quieren me explican algo sobre esto de lo que leyeron de Vollmer, y después en la Escuela Crítica de Frankfurt, en marxismo clásico y después en la Escuela Crítica de Frankfurt, que fue la escuela que más elaboró una teoría, vamos a decir, o una epistemología y metodología, sobre todo epistemología crítica. De ahí, de hecho, el artículo mío del derecho como ciencia social, la parte crítica, es un análisis apegado al derecho, aunque incluso no está vinculado al derecho directamente. A mí me gustaría ya, ese texto quizás habría que rehacerlo y pensarlo como en lo sociojurídico, ¿no? Un análisis epistémico crítico jurídico, pensarlo así como un texto en ese sentido, porque además llevo muchos años dándoselos en clase, comentando y agregándole cosas, y realmente no termino de, cuando hice ese artículo hace ya como más de 10 años, más de 10, un poco más, yo creo más de 15, como 15, el texto, yo apenas empezaba a estudiar mucho de estos temas, ¿no? Como 15 años. Y le he ido agregando muchas más cosas, pero sí tiene un buen como resumen, vamos a decir, de lo que dijo la Escuela Crítica de Frankfurt, de lo que, un poco lo que dice Boaventura, no todo de Boaventura, porque en aquel momento no me convencía todo lo de Boaventura, que de hecho sí, la legalidad cosmopolita subalterna sí me gusta, me interesa, pero no todo lo que planteaba, porque él hablaba de un posmodernismo de oposición. Ya después él fue cambiando esas categorías cuestiones posmodernas, y dijo que ya no las iba a usar más porque se volvieron también dominantes y hegemónicas. Entonces como que también las teorías se van reconfigurando históricamente. Entonces yo trabajé con algo de Boaventura, sí, el Habermas crítico y la propia Escuela Crítica de Frankfurt, ¿no? Entonces, es muy relevante, primero, ese gran punto que es el famoso punto que está en mi texto, que es el interés de transformación social. Tú tienes un objetivo, un fin, que tú dices, bueno, y el realismo jurídico también lo plantea, sí lo plantea, pero quizás no tanto con una base tan marxista como ya el pensamiento jurídico crítico, que todo el tiempo, y muchos del pensamiento jurídico crítico decimos, no, es que no podemos estar interpretando ya la realidad solamente, sino ni explicándola, ni describiéndola, ni explicándola, ni interpretándola, sino tenemos que hacer acciones para transformarla, desde una visión, o decimos una filosofía de la praxis, que es elaborar ese horizonte filosófico, diría Sea, ¿no? O ese confeccionar un horizonte filosófico en el que pueden, a lo dicho Boaventura, que quepan muchos mundos, por ejemplo, de pluralidad, de diversidad, pero muy basado, y esto es muy importante porque todos estos autores, excepto Kant, que es una base, pero no es única y exclusivamente lo fundamental para nada, sino de Marx para acá, del marxismo clásico para acá, es pensar, es muy importante que estamos ubicados, y es muy relevante que estamos ubicados en un sistema capitalista global. Y ese es el punto por el cual tú dices contra la dominación, contra la opresión. ¿Sabes? No solo que estás siendo quizás anticapitalista, antisistémico, porque ya eso serían concepciones muy específicas, sino contra todos los ámbitos de opresión y dominación de cualquier sistema. Y como estamos en el sistema capitalista global, tienes una conciencia muy clara que estás en un sistema que domina y oprime. Económica, social, culturalmente, ideológicamente, estructuralmente, ¿no? Entonces, esa es la conciencia en la cual se parte para hacer pensamiento jurídico crítico. ¿Está bien? Y esa es no solo la causa, las consecuencias, producto es más bien una causa, y de ahí vas hacia un fin. Bueno, tenemos que transformar la realidad. ¿Está bien? Y tenemos que usar el derecho, instrumentalizar el derecho para transformar la realidad. El derecho siempre es un instrumento de cualquier perspectiva ideológica, pero el objetivo de nosotros es luchar con determinados grupos, determinados espacios, o personas, pueden ser también individuales, no tienes por qué siempre estar al lado de un movimiento social, tú puedes
ser un abogado o abogada que tenga un despacho y que haga causas pro bono. Pero fíjate, haces causas pro bono y por otro lado defiendes a las grandes transnacionales, es un poco complicado, ¿no? Porque vives de esto o hacer causas pro bono muy individuales para personas que tienen, porque no pueden pagar, ¿no? Por eso no quiere decir que tú estés transformando la realidad de opresión más estructuralmente. Y eso es otro tema, ese es otro punto. Nos interesa ejercer acciones para transformar nociones no solo personales, sino estructurales en los sistemas, ¿no? Tratar de cambiar las leyes, tratar de cambiar las formas de comportamiento de los poderes judiciales, de las interpretaciones de los poderes judiciales, o por lo menos incidir. Por eso se hacen litigios estratégicos de derechos humanos. Incidir en esos precedentes, acompañar movimientos, causas populares, denunciar muchos ámbitos, denunciar las corrupciones, las formas de comportamiento de todos los espacios de los sistemas, del sistema jurídico en general, ¿no? Y no solo denunciar y visibilizar todos los ámbitos de opresión, todo lo que funciona mal, todo lo que tiene corrupción, pero además incidir, que esa es la otra parte, incidir en que cambien las cosas. Porque si te quedas en la denuncia es un pensamiento crítico muy coartado. Tienes que tener un pensamiento crítico que lleve las dos partes, la crítica negativa de lo que ocurre y la positiva, que es la reconstrucción, de búsqueda de soluciones. Y aquí les estoy dando muchos elementos, no solo de lo que hay que hacer con el trabajo, sino también de lo que yo planteo en mi texto y también de lo que se plantea en el texto de Boaventura, y en el texto de Vollmer hasta cierto punto. Con otras palabras, ¿no? Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de que vivimos en un sistema desigual y eso es lo que se denomina partir de las contradicciones sociales. Partir de la contradicción social es partir de que vivimos en un espacio desigual donde hay problemas sociales graves, y si hay problemas sociales graves, ¿por qué los hay? ¿No? No es un tema de que hay problemas sociales porque es que lo que hablábamos la clase anterior, ¿no? Que la alcaldesa hizo muy mal su trabajo. Hay un tema ahí más estructural y más de fondo que no solo el comportamiento de una simple alcaldesa, ¿no? Y no lo digo simple por peyorativo, sino me parece que es un cargo específico mínimo. Yo creo que hay que analizar con más amplitud los ámbitos, ¿no? El por qué, como ustedes mismos que dieron varias razones, no solamente esa, ¿no? No dieron una sola, sino dieron varias alrededor de los fenómenos electorales, por ejemplo. Entonces, el primer punto es, ¿qué contradicciones sociales hay, qué problemáticas ubicadas sabemos que tenemos un sistema capitalista desigual, que implica opresión, dominación, hegemonía? Ahí hay tres conceptos diferentes. La opresión tiene muchos niveles. La dominación tiene que ver ahí con el tema de la violencia específicamente, y la hegemonía con los discursos culturales. Después viene el segundo punto, que sería, partiendo de ahí, cómo yo analizo el caso en todas sus dimensiones, políticas, sociales, económicas, culturales, siempre y cuando las tenga, ¿no? O los casos jurídicos, cómo los acompañamos, tenemos esa conciencia de acompañar este tipo de casos, de acompañar este tipo de luchas populares, que pueden ser casos jurídicos o casos mucho más amplios, donde el derecho es una partecita, ¿no? Y ahí voy detectando problemáticas y voy tratando de solucionarlas, ¿no? Y mi interés es incidir y estructuralmente, no solamente defender, incluso si tú defiendes una causa popular de gran trascendencia, vas a incidir estructuralmente en los sistemas jurídicos como tal, y en todo el sistema judicial o administrativo también, no solamente jurídico. Después podemos hablar un poquito de eso. Porque no es solamente un tema de casos ante el Poder Judicial, tú puedes hacer mucha incidencia en políticas públicas también y ser abogado. Y por último, transformar la realidad, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Está bien? Transformar la realidad. ¿Está bien? Eso es en esencia lo que dicen todos los textos con otras palabras. Entonces yo voy a darle la palabra a ustedes para que ustedes
me expliquen cómo vieron uno, cuáles son las bases de la teoría crítica, como plantea Vollmer. También si quieren hablar del texto de Boaventura en específico, de Sousa Santos, con respecto a cómo él hace una crítica a la crítica y dice que hay que superar determinadas cosas, también me interesa más no la crítica, no solo la crítica a la crítica, sino las cosas que hay que superar y cómo tenemos que verla. Y estamos viendo el conocimiento, ¿no? Es verdad que yo estoy hablando de una actuación práctica como juristas, pero claro, esto es la base del pensamiento filosófico jurídico crítico y que eso se traduce en una práctica jurídica crítica, ¿no? Entonces quiero que me vayan comentando esto y Vollmer en específico en el capítulo 2 tiene todo un apartado muy interesante en mi criterio, que es el que más también me interesa, que es cuáles son el papel de una teoría jurídica crítica, advertido por Luis Alberto Barat. Pero bueno, si quieren primero hablamos de la crítica y después de la crítica jurídica, ¿vale? ¿Les parece? Del pensamiento crítico como base y del pensamiento jurídico crítico después. Bueno, ¿quién comienza? Vamos. Les doy la palabra para irlos apuntando en sus evaluaciones. Vamos. A ver. Carlos Díaz. ¿Por qué te Sí, cambiaste profesora. el nombre? Este, no recuerdo, tal vez una clase que me hice más Carlos, entré y la cambié. Ah, pero Román es nombre o es apellido. Es nombre, es mi segundo nombre, Ah, ya, Carlos ya. Román. Ya, ya. Bueno, dale, está bien. Adelante, Carlos. Sí, sí, maestra. Buen día. Buenas tardes. Buenas Em, tardes. sí, me parece muy relevante cuando Wagner trata el tema del concepto de la crítica y cómo es que nace, ¿no? Y ahí menciona a Kant, ¿no? Que para Kant la crítica no era pues no era un ejercicio como de reflexión de lo que hay para, digamos que, hacer un análisis de sus puntos y de sus beneficios, como tal una crítica, sino tiene otro significado de crítica, que fue hasta Marx, cuando el tema de la crítica y de la crítica que él hace a la apreciación de distintos economistas clásicos sobre las leyes económicas, pues es cuando se va formulando, bueno, cuando se va dando como esa connotación del concepto de crítica, ¿no? Como esa posibilidad de ver como, como muchas cosas están como determinadas por, bueno, es que no recuerdo cómo lo dice, pero aquí me parece, si puedo citar un párrafo que me parece que lo subrayé en la lectura, que te da como el concepto de Wagner de crítica y dice, cito, en esa medida se puede conceptualizar la teoría jurídica crítica, por un lado, como la formulación teórico-práctica que se revela bajo la forma del ejercicio reflexivo, capaz de cuestionar y de romper con aquello que se encuentra disciplinariamente ordenado y oficialmente consagrado en el conocimiento, en el discurso y en el comportamiento, en determinada formación social, por el otro, como la posibilidad de concebir y revivir otras formas diferenciadas, no represivas y emancipadoras de práctica jurídica. Me parece importante mencionar que hace como como un, dedica como una página del texto a hablar sobre una teoría clásica respecto a cómo se concibe el conocimiento. Y él menciona que, pues, había creo que hasta menciona Aristóteles, y dice que ese conocimiento se limitaba a mirar como los fenómenos de manera equidistante, solo como un observador, mientras que la crítica tiene otra función. Observo los fenómenos, pero no de manera alejada, sino como observo los fenómenos para poder cambiarlos, ¿no? Para poder transformarlos. Y esa es la cuestión de la teoría crítica, como esa parte, ¿no? Conceptualizar los fenómenos, darles como una base teórica, pero además conjuntar el fenómeno teórico y práctico para poder, digamos que llegar a otros horizontes filosóficos. Ok, muy bien, Carlos. Maya, adelante. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Sí.
Bueno, también quiero agregar que para hacer esta crítica, pues vamos a partir de ciertas verdades que vamos a tener y que estas verdades pues se plantean en cierto, en cierto presente histórico y que en su momento pues sirven, ¿no? Pero por la complejidad en la que vivimos, la globalización, la sociedad, estas verdades se van volviendo insuficientes y limitadas. Entonces, a estas verdades que vamos a estar cuestionando, vamos a llamarlas como nuevos paradigmas, ¿no? Y esos paradigmas pues van a ser un modelo científico de verdad aceptado y predominante en un determinado momento histórico. Entonces, vamos a partir de esos paradigmas para hacer esta crítica que, o sea, hasta qué punto se volvieron insatisfactorios y limitados. Y también acerca de que pues la teoría crítica tiene como mérito demostrar hasta qué punto los individuos están cosificados y moldeados por los determinados momentos históricos y ya, sería eso. Está bien, muy bien. Mariel, adelante. Muy bien. Y después Sí, María buenas José. tardes. Buenas tardes. Bueno, Wollmer nos plantea que existe una crisis en el actual conocimiento, en las verdades teológicas, en todo el orden, en la organización social y que estas verdades se vuelven insatisfactorias y limitadas. Y él nos plantea que es necesario repensar patrones alternativos de racionalidad y los llama como nuevos paradigmas. Y en el texto estos vienen definidos como un modelo científico de verdad aceptado y predominante en un determinado momento histórico. Y pues es todo un proceso en donde, bueno, yo lo interpreté en donde todas estas leyes, en donde todos estos patrones ya no satisfacen a la sociedad, se vuelven pues ya no tienen una funcionalidad y es cuando él replantea que él necesita ver un cambio, en donde en este cambio se necesita la libertad del ser humano. Y en el texto igual habla acerca de la escuela de Frankfurt, en donde dice que esta buscaba distanciarse del marxismo, pero seguía compartiendo esta metodología de dialéctica, crítica y revolucionaria, y que buscaba emanciparse, bueno, emancipar de estas leyes que ya no eran funcionales. E igualmente hace una comparación entre la razón tradicional con la teoría crítica, en donde dice que este es un proceso histórico social en donde se necesita la superación de una realidad y habla de una transformación. Ok, Y muy pues bien. esa sería mi participación. Es Mariel, ¿no? Mariel, cuando Volmer habla, es Mariel, ¿verdad? La que estaba participando. ¿Sí? Sí, maestra. Cuando Volmer habla de que la escuela crítica de Frankfurt se separa del marxismo, se está separando del marxismo ortodoxo, es decir, de las interpretaciones que surgieron a partir de la Revolución de Octubre, el 17, no el clásico. Ahí hay que tener, él lo dice claramente, no, recuerden que hay muchos marxismos, no hay uno solo. Si bien hay un marxismo clásico que podría ser Marx y Engels en específico, aunque también podríamos hablar de otros autores, pero en el siglo XIX de ellos dos. Y en el siglo XX tú puedes hablar de muchos otros autores, ¿no? Rosa Luxemburgo, propio Lenin, Trotsky, incluso las obras de estos tres, incluso de Stalin, son obras completas, magnas obras completas, ¿no? Yo no he visto nunca unas obras completas de Rosa Luxemburgo editadas, las de Stalin sí, las de Lenin también, y las de Trotsky también, y son pues más de 10 tomos. Entonces, lo que quiero decir es que sí hay un corpus teórico
Y ahí la escuela crítica de Frankfurt tiene contradicciones con el corpus del siglo XX, con ese corpus que se está hablando de los años 20, 30, no con el corpus del siglo XIX. Entonces hay que distinguir, ¿no? Solo como información. A ver, María José Durán, adelante. Sí, profesora, buenas tardes. Yo quería hablar de la lectura de Boaventura, y pues él habla de que en la teoría crítica considera la realidad como un campo de posibilidades y que esta teoría crítica pues busca definir y valorar su naturaleza y el ámbito de las alternativas de lo que se está empíricamente dando. También nos pues habla de unas dificultades que existen para construir esa teoría y pues habla de que pues una de esas es que pues las promesas de la modernidad, al no haber sido cumplidas, se transforman en los problemas de los cuales pues parece no existir solución. También de que las condiciones que produjeron pues la crisis de la teoría crítica moderna no se convirtieron en las condiciones de superación a esa crisis, o de la posición tradicional en donde pues esta se enfrenta a problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas, y habla como de dos posiciones: de la posición postmodernidad reconfortante, en donde el hecho de no haber soluciones modernas indica que probablemente no hay problemas modernos, pero tampoco hubo antes promesas de modernidad. Y la segunda, que es la posición posmodernidad inquietante, o de posición en donde existe una disyunción entre la modernidad de los problemas y la posmodernidad de posibles soluciones, que esta, de haber sido sumida pues en su totalidad, debió de haber sido transformada en un punto de partida para enfrentar esos desafíos de la construcción de una teoría crítica. Okay. Muy bien, ahorita voy a abundar un poquito más en eso para que se entienda un poco más, en el sentido a quién está criticando Boaventura, qué es lo que plantea. A ver, seguimos a Aislinn, pero muy bien, María José, y después Fernando, y vamos a cerrar esta primera parte. Aislinn. Ok, a mí se me confundieron un poco mis apuntes, entonces no recuerdo específicamente de quién es esta lectura, No, pero no me acuerdo importa. que remarca que la crítica puede ser tanto elástica y ambigua, porque siempre va a corresponder al fin y a la intención en la que se va a tratar. Entonces, lo identifica también como un proceso histórico y aquí lo tengo, sí, utópico, radical y desmitificador, que asume una función de abrir las alternativas de acción y un margen de posibilidades que se proyecta sobre las continuidades históricas. Y esto creo que va con lo que estábamos viendo sobre la intención de hacer un cambio, ¿no? Y también menciona que justo este cambio, lo primero que tiene que hacer es verlo a partir de un punto de relación naturaleza-historia. Y también que es como para un cambio de la sociedad en función de un nuevo tipo de individuo. Entonces, eso me pareció interesante como verlo desde ese punto, ¿no? Que sí quiere cambiar la sociedad, pero a raíz de sus individuos, no como una ideología en total, sino con los individuos propios, ¿no? Muy bien. Ya, muy bien. Fernando. Sí, bueno, me gustaría destacar a mí de la lectura algo que me pareció importante, que es más como la evolución de la conceptualización de la crítica, ¿no? Que por inicio, bueno, o en principio, que Kant es como el primero que referencia a la crítica en sí y le da una conceptualización más apegada a como, bueno, más bien la define como una operación analítica de pensamiento. E incluso se hace una descripción en el texto donde dice que la crítica no expresa para Kant algo negativo, sino más bien intenta dar como una opinión acerca de la formulación de juicios científicos, a diferencia de Marx, que el concepto de la crítica cambia en cuestión de que la crítica ya para Marx se vuelve como una especie
¿cómo decirlo? Formulaciones en donde critica un modelo económico, pero no critica como el fondo, porque él comenta que incluso el modelo clásico económico dice que no está erróneo, pero que está planteado de una forma engañosa. Entonces, la crítica para él es más como un discurso desmitificador, ¿no? O sea, en el sentido de que ya intenta la crítica esclarecer más la explicación de algo, de este modelo en este sentido, o en el caso particular de Marx, y de ahí la crítica salta evolutivamente a convertirse en una función para abrir alternativas, o más bien como... Bueno, aquí hay una parte que incluso se subrayé en el texto que me pareció importante, pero también ambigua, en donde dice que la crítica, para Freire, no sé si está bien pronunciado. Freire, Paulo Freire, brasileño. Freire. Era brasileño. Sí. Bueno, Freire, sí lo estoy pronunciando bien. Freire, como se dice, Paulo Freire. Freire. Bueno, Freire hace un sentido de la crítica, comprende que aquel conocimiento, lo cito, que no es dogmático ni permanente, pero que existe en un continuo proceso de autoconstrucción, y siguiendo la posición de que no existe conocimiento sin praxis. El conocimiento crítico sería aquel relacionado con un cierto tipo de acción que resulta en la transformación de la realidad. Solamente una teoría crítica puede desembocar en la liberación del ser humano, pues no existe transformación de la realidad sin liberación del ser humano, cosa que me pareció bastante curiosa, debido a que puede sonar confusa, pero también analizada es como con bastante sentido. En conclusión, Freire, a lo que comprendí, en realidad define la crítica como, digamos que una apertura de alternativas y como un margen de posibilidades para que de forma histórica, continua, el ser humano pueda como cambiar las acciones que está llevando a cabo. Muy bien, Fernando, muy bien. Muy bien todos y todas. Vamos a ver. Justamente, a ver, yo creo que es bastante claro Vollmer, lo que plantea. Ya María José nos puso en la mesa también lo que plantea Boaventura, que es un poquito de su lenguaje, un poquito quizás más complicado. Pero, a ver, lo que quiero es que se entienda primero, es el punto importantísimo de que una teoría crítica, primero las bases. ¿Cuáles son las bases? Las bases ya las comentamos, ¿no? El marxismo clásico, la propia base de la noción crítica de Kant. Si bien Kant hace una crítica al tema de la racionalidad y de cómo se conoce en su época, en su momento, que es la crítica a la razón pura, y después todos sus textos, era una operación más bien analítica del pensamiento, como dice Vollmer, una manera de trabajar. No es que esté en contra de la razón Kant, ni mucho menos, sino que procura mostrar su opinión acerca de cómo se formulan los juicios científicos, ¿no? Es la cita que hace de Correas ahí Vollmer. Realmente, pero no obstante, en mi criterio es muy importante que Kant primero hace el gran tratado que critica la razón pura, y que ponga el concepto como un concepto epistémico, ¿no? Como un concepto epistémico en el centro. Porque hasta ahora el concepto epistémico central era el racionalismo, la razón cartesiana, Descartes, la razón esta de la revolución científica que hemos hablado en otros grupos, en otros momentos, galileana, copernicana, ¿no? La revolución científica, y el empirismo, ¿no? Desde la razón, reconstruyendo y construyendo el conocimiento desde la experiencia. Entonces, realmente, cuando tú lees a Kant, Kant no te está poniendo en el centro, te está poniendo en el centro una posición epistémica de, sí, es como hacer una operación analítica, pero ya te está diciendo
Estoy haciendo una crítica. Y esto es muy importante. Por eso no se puede enseñar para nada. Claro, una cosa es eso, que hace Kant, y otra cosa, y claro, tú lo tienes que tener en cuenta porque es el primero que pone esto en la mesa de esa manera, y de la manera que lo fue construyendo, ¿no? Como un gran filósofo que ha trascendido todas las épocas. Ahora, lo que es un hecho es que es el marxismo clásico el que sí dice, esto ya no puede seguir, que es lo que ya comenté, la tesis 11 sobre Feuerbach, y empieza a hacer toda esta crítica a la economía política que ustedes ya también mencionaron, ¿no? Que no es que fíjate, y ahí sí hay una cuestión no solo de crítica, lo que más critica Marx no es solamente, no es el uso de la razón en sí, sino es que ustedes lo que están diciendo, está hablando de la economía clásica. La economía clásica, por eso es crítica a la economía política, está hablando de la economía política clásica, David Ricardo, Adam Smith, y dice, lo que ustedes están haciendo es dando una explicación que no es que esté mal, lo único que está planteado de una manera que realmente no está abordando la realidad de verdad. La verdad en la realidad no está en lo que ustedes están planteando. A ver, ubíquense en una teoría económica clásica donde yo tampoco soy especialista en esos temas, pero que plantea categorías de trabajo, de económicas, que hoy incluso todavía se usan. Pero el problema es que ustedes lo que están diciendo, y como lo están diciendo, sus contribuciones dicen no son erradas, pero los plantean de manera engañosa, por ejemplo el mercado, el libre mercado, ¿no? Y que realmente el libre mercado se va a autorregular. Y eso no nos está diciendo realmente lo que pasa en la realidad. Y lo que pasa en la realidad es otra cosa. Ahí hay un condicionamiento material muy fuerte, una materialidad impresionante. Ustedes dirán, ¿es empírico? Es un poco más que empírico. El materialismo marxista es histórico y es dialéctico. Lleva los dos apellidos. Tiene nombre y apellidos. Es histórico porque trata de ver el funcionamiento en procesos históricos y eso es fundamental en la teoría crítica. Que lo dice Wollmer también. Lo reafirma un poco Boaventura, aunque Boaventura también hace una crítica a los críticos, ¿no? Entonces por eso todo lo que refirió María José Durán es una crítica más bien. Entonces dice, tiene que haber un proceso histórico, tienes que ver las cosas en un proceso histórico. Para tú ver los fenómenos en un proceso histórico necesitas ver todas sus aristas, ¿no? Económicas, políticas, sociales, ¿no? Por supuesto, a ver, vamos a ver, la situación de las elecciones en México intermedias. No nos vamos a remontar al siglo XIX, evidentemente, desde el punto de vista histórico no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí nos podemos remontar perfectamente a 5, 6, 7, a las elecciones atrás, ¿no? De hecho, los análisis por ahí que se estaban dando son desde las elecciones de Cedillo para acá, ¿no? De cómo se estaban comportando las intermedias, qué había pasado, cómo el partido en el gobierno o el gobierno en sí, más que el partido, el gobierno en sí, el poder, cuánto había decaído si había decaído, ¿no? su cantidad de representantes, cuánto, la participación, todos esos análisis se están haciendo. Y bueno, esos procesos históricos, ver, no solo tener en cuenta esta elección respecto a la anterior, sino por lo menos 3, 4 anteriores, y teniendo un panorama. Entonces, una teoría crítica tiene por encima de todo que tiene como base fundamental, no por encima, como base fundamental el aspecto histórico, ¿no? Y ese aspecto histórico tiene base de materialidad, por eso es materialismo histórico. Dialéctico. ¿Qué quiere decir la dialéctica? A ver, ¿quién me dice? A ver si alguien sabe, no es que esté en los textos, pero estaría bien a ver si ustedes me dicen. A ver, ¿qué sería lo dialéctico? Porque eso es toda una posición epistémica metodológica, ¿sí se entiende? Que es la base de la teoría crítica. ¿Quién me dice? Pues yo tengo una idea. Va. A ver, Emiliano, muy bien. No, adelante, Emiliano. Emiliano. No, primero tú levantaste la mano, compañero, adelante. Bueno, gracias, compañero. No, pues yo entendía por dialéctica como la técnica que se utiliza sobre todo para argumentar y confrontar diversas opiniones y argumentos entre sí, para llegar pues a una conclusión. Confrontar argumentos de diversos agentes. Confrontar, dice Ari. A ver, Emiliano, no está mal, pero ahorita vamos a afinar bien ese término. A ver, Ari, Emiliano.
Sí, abonado un poco también a lo que comentaba Ari, entiendo yo que la dialéctica y sobre todo la hegeliana ponía en contratesis a por ejemplo, la retórica, en virtud de la cual la retórica entiendo yo que se componía en un discurso para persuadir al individuo. Sin embargo, en la dialéctica lo que se pretende es que, como dice Ari, entren en punto de contacto dos argumentos de distinta índole, es decir, uno que contraiga al otro, una tesis, para que luego después se formule una antítesis, y ya después entonces se genera una síntesis, que sería la oposición de esa tesis contra esa antítesis. Ya luego, me parece que es donde se formula o donde se tiene esta posición o donde se localiza la posición epistémica, ¿no? Bueno, Fernando, ¿levantaste la mano o querías comentar algo? Sí, profesora, era justo igual lo que había comentado mi compañero Emiliano acerca de los pasos para llegar como a la conclusión igual de la dialéctica hegeliana, que es la que más marcada tenía igual. A ver, pero Hegel habla de esta dialéctica, a ver, la dialéctica como método, como fenómeno, como método, se usa desde el mundo griego, ¿no? Incluso hay diferentes tipos de dialéctica en el mundo griego. Si nos vamos a Aristóteles, ¿se acuerdan que les dije que había inducción, deducción? ¿Se acuerdan? Inducción y deducción como método aristotélico, inductivo, observación, clasificación género-especie, primeros principios y después deducción silogística, de lo general a lo particular. Allá adentro, no en el silogismo, en la parte inductiva, si tú te pones a leer a Aristóteles a profundidad, etcétera, hay procesos dialécticos porque hay contradicciones. Cuando tú estás clasificando y describiendo la realidad, explicando la género-especie, tratando no explicarla, sino clasificarla, te van a generar contradicciones, entonces tú las resuelves mentalmente. Y es una resolución que tiene que ver con fenómenos específicos. Pero después viene la dialéctica estoica, que habla de argumentos, argumentos que se contradicen. Esa dialéctica estoica es la que se usa por los glosadores, por ejemplo. ¿Se acuerdan que ustedes lo leyeron en Tamayo? Y eso va en las evaluaciones, ¿eh? Lo leyeron en Tamayo. Tamayo describe la dialéctica estoica como una contradicción de argumentos que se establece en la escuela de los glosadores, justamente. Y es la que se usa en las famosas cuestiones disputadas, la cuestión en disputa, que es uno de los métodos de los glosadores. Entonces, fíjense todo lo que va a haber aquí, ¿no? Entonces, esa dialéctica hegeliana que tiene que ver con... Yo una vez escuché estábamos en un seminario hace mucho tiempo en el doctorado, como yo hice más bien en el área filosófica, estudios latinoamericanos, un compañero que estaba haciendo su tesis sobre Hegel y dice que en toda la obra de Hegel la palabra tesis, antítesis no existe, no está enunciada, sino que él más bien describe el proceso de la dialéctica como una dialéctica idealista. Pero ahora, vamos a ver, yo no he dicho, fíjate, Ari usó la palabra confrontación, creo. Emiliano también hizo no solo tesis, antítesis, sino hablaste de varias, usaste una de las palabras que ahora no recuerdo, pero vamos a decirlo bien, la esencia es la contradicción. No sé si llegaste a usar la contradicción, Emiliano. El concepto es contradicción, dialéctica es contradicción de elementos. Claro, puede ser idealista, que es una contradicción de argumentos, de elementos, de elementos discursivos. Idealista porque se da en las ideas a la hora de prefigurar discursos y narrativas, o en la materialidad. Y esa es la que está hablando Marx, la de la materialidad. Por eso siempre se dice que Marx agarra a Hegel y lo voltea, ¿no? Y lo voltea porque dice, a ver, sí es la dialéctica, pero no está en tu cabeza, está en la realidad. Y en la realidad los fenómenos se contradicen, los fenómenos chocan, entran en contradicción. Entra en contradicción y genera nuevos procesos, como si ustedes dijeron, o nuevas formas, que es lo que se ha descrito como tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Pero bueno, yo escuché esto de un profesor no, un estudiante de doctorado, creo, de maestría, no me acuerdo, que comentaba esto. Las cosas que he leído de Hegel tampoco no está así descrito, pero sí te está describiendo ese proceso de contradicciones entre elementos en las ideas, idealistas porque es metafísico, porque no está en la materialidad, porque
porque contradice fenómenos, pero de manera ideal, en su cabeza, en su racionalidad. Y Marx dice, no, es que eso está en la realidad. Y ahí el ejemplo clásico de Marx es las famosas relaciones sociales, que es las relaciones que tenemos nosotros como trabajadores y con empleadores, etc. Y cómo se da esa relación social. Y las fuerzas productivas realmente, que son las fuerzas productivas, vendría a ser todo el proceso, y esa es la gran contradicción que expone Marx siempre en el ámbito de la dialéctica, ¿no? Que tendría que ver con el ámbito, por ejemplo, de las tecnologías. Recuerden que el capital, y él está describiendo el proceso del capital, es un proceso en el cual está basado en la desigualdad, en la explotación, ¿no? Y entonces él tiene tres grandes categorías que usa en materia del marxismo, que son los medios de producción, las fuerzas productivas, o las fuerzas productivas, como lo concebimos, ¿no? Y la relación social de producción, que la relación social siempre es económica, es de producción, es determinantemente económica. Entonces, ¿qué quiere decir él? Que todo esto entra en contradicción. ¿En qué momento? En el funcionamiento socioeconómico del capitalismo. ¿Cuándo? Bueno, tiene que haber procesos de desarrollo, procesos de desarrollo productivo, etcétera, etcétera, aumento de la explotación, y vamos a encontrar realmente que, a ver, las fuerzas productivas, el conjunto, a ver, es que a mí no me, los conceptos, las fuerzas productivas serían los seres humanos que somos lo que hacemos el trabajo, el proletariado, los trabajadores. También los medios de trabajo, ¿no? Y los medios tecnológicos. Por ejemplo, lo que estarían dentro de la fuerza productiva estarían los medios de producción, serían los medios de trabajo, que serían las maquinarias, por ejemplo, y todos los medios tecnológicos sería la tecnología. Un medio de trabajo podría ser es la tierra, por ejemplo, los recursos naturales, ¿sí? Ahora, ¿qué son? Y ahí el medio de producción tiene mucho que ver, son los instrumentos y materiales de trabajo, ¿no? Esas son las fuerzas productivas. ¿Y qué son las relaciones sociales? La relación social es cómo se da justamente una relación entre los que somos proletarios, fuerzas laborales, y cuál va a ser nuestra relación económica entre los que justamente somos fuerzas laborales y los que son dueños de los medios de producción. Ese es el gran proceso de contradicción del capitalismo. Para decirlo un poquito más en la práctica y menos conceptual, vamos a ponerlos así. En la medida en que nosotros está entrando una chica que se llama Paola Santos. Paola, ¿estás en este grupo? A ver. Es que estoy interactuando con ustedes y bueno, hasta ahora entrar, ya pasaron 1 hora y cuarto de clase. A ver, Paola, ¿eres de este grupo, Paola? Sí, hola profesora, buenas tardes. Sí había entrado cuando comenzó la clase a las 3, pero tuve problemas con el internet y pues apenas me volví a conectar. Bueno, más por el internet, con mi luz. Bueno, primera vez que te oigo. Hasta dudé que eras de la clase, por eso estoy preguntando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está planteando, qué es lo que se plantea? Que todas estas cuestiones, lo voy a explicar un poquito más sencillo. Cuando nosotros somos trabajadores, nosotros hacemos un contrato laboral que está delimitado por el mercado de oferta y demanda de lo que nosotros vendemos, que es nuestro tiempo de trabajo y nuestra fuerza, nuestra racionalidad y nuestra fuerza. Y nosotros, por supuesto, no pactamos ese contrato laboral nunca. A nosotros nos imponen siempre un salario, unas condiciones laborales, etcétera, aunque se hayan ganado derechos, etcétera, etcétera. Incluso con derechos y todo. Entonces tú lo que haces es firmar, y entonces ¿qué va a pasar en esa relación entre el dueño del medio de producción y tú, que eres fuerza laboral?
y tú que eres fuerza de trabajo, pues que hay una relación de explotación, siempre te extraen el plusvalor, para decirlo mal y pronto. Y mientras más tecnología haya, mientras más recursos naturales se disponga, a nosotros nos extrae más plusvalor. ¿Qué cosa es el plusvalor? Para decirlo mal y pronto, tiene que ver con las categorías de tiempo de trabajo y de todo lo que hacemos en una relación laboral, pero sobre todo tiene que ver con que el ser humano es un ser creativo. Luego, entonces, el ser humano, aunque a ti te paguen 8 horas de trabajo, a ver, sabemos que nos explotan y trabajamos 10, trabajamos 12, trabajamos 14, que incluso las jornadas laborales están difuminadas, que incluso ahora con el autoempleo y el home office, no solo el home office laboral, que yo tengo una plaza y tengo que cumplir 8 horas diarias, sino el autoempleo, el Uber, la uberización, cada vez esto está muy diluido, todo eso, pero bueno. Vamos a la categoría inicial. La categoría inicial es que realmente tú eres muy creativo en todos esos procesos y trabajas y sobre todo aportas mucho más a ese proceso de laboral que el que te están pagando. Porque lo que te están pagando se mide por el mercado de trabajo y por la producción de mercancías. A ver, es un poquito más complejo, pero vamos a dejarlo ahí porque no tengo tiempo para explicar más de esto. Lo que quiero decir es que llega un momento en que ese nivel de explotación, ese ámbito de explotación, en que cada vez hay más tecnologías, cada vez se usan más los recursos naturales y cada vez nos explotan más, todo eso entra en un proceso de contradicción, las fuerzas productivas con la relación social que se genera entre nosotros y los dueños de los medios de producción. Y esa contradicción genera cambios en una sociedad. Llega un momento en que genera cambios. Y ahí Marx lo que hace es explicar todo el proceso del capital, cómo el capital va generando siempre riquezas, en qué momento entra en crisis y cuándo se dan las condiciones que él llama objetivas y subjetivas para que haya un cambio social, que es revolucionario. Y él habla, por supuesto, ahí, pero él habla más, él hace un análisis de profundidad de más de la condición previa y solo concluye en que se va a generar un proceso de cambio revolucionario que es violento, y lo plantea así, y que nos debe llevar a una sociedad, en este caso él llamó socialista y después comunista, y explicó un poquito de esto, pero muy poco, la verdad. Y por ejemplo, una cosa que no pudo del todo desarrollar y que hubiera sido buenísimo, porque falleció Marx y temprano, con unos 60 y tantos años, creo que 64, si mal no recuerdo, 65, es el tema de qué participación tiene el Estado en esto, que hubiera sido una teoría del Estado muy interesante, y qué participación tiene el factor de la propiedad. La propiedad está en todo el Capital descrita ahí, dialogando, pero lo hubiera analizado más en lo jurídico, político, hubiera estado muy, muy bien, que es lo que siempre decimos que faltó el tomo de teoría del Estado y teoría del derecho, ¿no? Me refiero con respecto al capital. Ahora, ¿qué trabaja Marx? Lo que Marx te está diciendo es que en la sociedad esto funciona así y sigue funcionando así, aunque tengamos hoy uberización, etcétera, etcétera, y esos factores entran en contradicción y generan cambios sociales. Esa es la dialéctica materialista, ¿no? Estás en la realidad tiene múltiples fenómenos que están entrando en contradicción. Él hizo un esquema de fenómenos muy vinculados al proceso socioeconómico, pero que hoy tienen muchos aderezos ideológicos, de narrativas, por ejemplo. El tema, hoy tú no puedes dejar de lado la narrativa de la discriminación, del odio, de la subjetividad que se genera en las personas para propiciar cambios a favor o en contra de una sociedad. Digo a favor o en contra de la opresión, no de la izquierda o la derecha, no estamos hablando de esos términos. Estamos hablando de opresión, dominación. Entonces, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica es contradicción. No son solo dos argumentos, dos articulaciones, no es tesis, antítesis única y exclusivamente, pueden ser un grupo de fenómenos, pueden ser tres, ¿no? Que entran en contradicción y genera un cambio. Ese es el concepto fundamental. Genera un cambio que, bueno, siempre en todos en todos los manuales se dice cualitativo y cuantitativo. Bueno, sí, en cantidad y en calidad, está bien. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de teoría crítica, estamos hablando de que esa visión crítica que plantea muy bien ahí Volmer, que tiene ese desarrollo de materialidad, es histórica y dialéctica. Esa es la base epistémica crítica, el materialismo histórico dialéctico. Y eso es marxismo clásico. ¿Está bien?
En ese sentido, ¿cuál sería la otra percepción? Lo que ya les dije al inicio de la clase, transformar la realidad. Intentando transformar la realidad en función de qué? De eliminar todo tipo de opresión, dominación y hegemonía, que le llama, en este caso, Vollmer, la liberación del ser humano. Ah, ya entendí por qué te confundiste con el nombre, porque es que como esta copia es una copia arreglada del libro, dice Freire, pero es Paulo Freire, es sin tilde, sin acento, Freire. Y por eso usa aquí Vollmer a Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo brasileño, era un pedagogo brasileño, su obra es espectacularmente bella, sobre el tema del trabajo en la subjetividad de los seres humanos. No solo en las condiciones económicas, sino que el ser humano se tiene que liberar también. ¿De qué? De las condiciones de opresión. ¿De qué nos tenemos que liberar nosotros, chicos y chicas? A ver, díganme ustedes dónde se sienten oprimidos. A ver, ustedes no, ustedes todos están liberados. A ver, ¿todos están liberados o no tienen niveles de opresión? ¿No sienten que hay niveles de opresión, de dominación, de hegemonía? Opresión. La opresión es cultural, la opresión es simbólica, es económica, si vamos, yo tengo 4 categorías ahí que la usa Iris Marion Young, una gran filósofa que trabaja el tema de desigualdad, o trabaja el tema de desigualdad, no sé si ya murió, la verdad, un libro muy bonito sobre la opresión y es simbólica en materia cultural, simbólica, en materia política, en capacidades que si puedo o no tomar decisiones políticas, en materia económica, explotación, ¿no? Exclusión, marginalidad, y me está faltando una, a ver si me acuerdo. Pero bueno, esos serían, son 4 ámbitos de opresión, si mal no recuerdo, estoy diciendo 3. La explotación, la económica, la simbólica cultural, la política en materia de capacidades que no puedo tomar las decisiones por mí mismo. No es que no tenga capacidad, sino que no puedo acceder, que no tengo acceso, ¿no? Aunque yo vote, no tengo acceso para realmente cambiar la realidad política. Y me está faltando una, a ver si me acuerdo. Y dominación, yo lo uso como el concepto gramsciano, es la violencia. La violencia es estructural, es sistémica, es igual. La violencia es, uno lo piensa mucho como esa violencia del Estado y de ejército, policía, física, pero también esa violencia que te genera la explotación, ¿no? La explotación y la dominación. Y la hegemonía tendría que ver con lo cultural, ¿no? Con lo cultural, con que hay una dominación cultural, ideológica, en la cual tú te desenvuelves y te desarrollas. Y incluso puede ser, todo esto puede ser, en la opresión simbólica, como la hegemonía, hay elementos inconscientes. El Gramsci no habla del inconsciente, porque no sé, habría que ver, no tengo conocimiento de las cosas que he leído de Gramsci que hablara de cuestiones del inconsciente, así freudiano, aunque ya Freud existía. De hecho, Vollmer sí lo menciona el tema de las pulsiones inconscientes del ser humano, porque ya el psicoanálisis está muy metido en todo esto, ¿no? Que no solamente es que nosotros somos explotados o somos violentados materialmente, sino también la dimensión de los procesos pulsionales, le llama el inconsciente, ¿no? Esto que se trabaja mucho hoy como la pulsión de muerte, la pulsión de vida, las pulsiones sexuales, las pulsiones de violencia, todo esto, que es muy trabajado en las teorías críticas. Pero bueno, a ver, ustedes no están dominados, todos están liberados y liberadas, ¿no? No sienten ningún... Jaja, sí, maestra, claro que varios, o si no es que todos estamos oprimidos. Yo, por ejemplo, me da risa porque yo quería estudiar filosofía, pero por cuestiones de oportunidades de trabajo, que la familia, que todo eso, pues ya tuve que estudiar derecho, pero en realidad yo quería filosofía por gusto, vaya. Pero ya que entras a esta realidad de competencia, de tener una calidad de vida y ganar bien para poder satisfacer tus necesidades humanas, pues ya te enfocas en eso, ¿no? En cómo funciona el sistema y acoplarte a él. Ok,
Pero bueno, sigue siendo eso un motivo más bien laboral, ¿no? Laboral, sistémico, ¿no es así? Frida. Pues sí, es que es lo que yo le decía, yo quería estudiar filosofía, pero pues ya me investigaba y lo que me decían de que en filosofía no hay muchas oportunidades laborales, ¿no? De trabajo, sí. Eso es Ajá, de eso te trabajo. lo dicen universalmente. En Cuba, seas de otro estado también. Ah, claro, ¿para qué estudias filosofía? ¿En qué vas a trabajar? ¿No? Ah, exacto, eso. Entonces, como que en cierto sentido, pues sí influye en tu elección de qué estudiar y pues A ver, pero eso explotarlo. es laboral, Frida. ¿No sientes que hay otra presión ahí, además de lo económico? ¿Qué otra presión puede haber ahí? Te pregunto, pues, ¿no sientes que hay más opresión? A ver, Pues yo de primera instancia, pues eso, ese aspecto. Y también, bueno, no sé si pero decirlo social, quién te decía que no podías trabajar de filósofa? pues todos mis compañeros, mis amigos, mi familia, más que nada la influencia de la familia, tiene mucho que ver también, ¿no? Ya Bueno, yo llegamos digo. ya llegamos a una opresión fundamental que es la familia. La familia oprime mucho, no saben cuánto. Dios, en lo que queremos, en lo que sabemos, en lo que debemos hacer. Y, bueno, la verdad, las personas siempre decimos, no, ellos quieren lo mejor para nosotros. Sí, sí, pero dominando, dominación y dura. Que no implica violencia, no estoy hablando de violencia ahora para quitar el concepto, sino más bien hegemonía cultural, ideológica, ascendencia de autoridad, mucha ahí. A ver, Carlos, y después Fernando, ¿quién más, cómo nos oprimen? A ver, ¿cómo se sienten ustedes? Pues yo me doy cuenta, al menos ahorita ya no lo siento hacia mí, pero lo veo mucho en los niños. Yo tengo un hermano de 11 años y veo el tema del tema de que muchas veces en la familia igual, pues los niños no tienen voz, ¿no? Y creo que es una forma de opresión, ¿no? El crear todo en torno a lo que quiera hacer el adulto y no lo que quiera hacer el niño, es una forma de oprimirlo, ¿no? Una forma de Muy bien, quitarle la voz. Y muy también bien. nuestras políticas están a veces, digamos que legislan, bueno, crean política, no todo, no estoy generalizando, pero muchas veces se enfocan en eso, igual también tampoco toman en cuenta el tema de los niños, ¿no? Muy bien. A ver, Fernando. Sí, yo creo que también, bueno, entre las diversas opresiones que existen, por ejemplo, yo ahorita lo primero que se me vino a la cabeza al pensar en la opresión es fundamentalmente en cuestión social. En este caso, por ejemplo, en algún lugar donde trabajé alguna vez eran como súper complicado, más bien eran como, se molestaban, ¿no? Por ejemplo, con las ideologías políticas de entre los mismos compañeros, como en las de 18 eran como en las elecciones de 2018 eran como de, ¿por quién votaste, no? Y de repente todos eran como súper, todos en el trabajo, o sea, como la facultad, que la mayoría de la gente es como priista, aquí eran panistas, ¿no? Entonces todos eran, incluso hasta de tratarte mal, de saber como qué tipo de ideología política podías, ¿cómo decir?, promover. Y cosa que, la verdad, bueno, ahorita que comentó acerca de Marx también, y con los memes que están ahorita moviéndose en redes acerca de la división de la Ciudad de México entre Morena y el PAN, me quedé pensando cuando los veía en que Marx también plantea como una especie de idea de infraestructura y superestructura, en donde habla acerca de medios de producción y la superestructura que está encima de la infraestructura, marcada ya como la forma en la que el Estado se organiza, ¿no? Y yo tenía una maestra en la prepa que comentaba bastante acerca del capital y nos comentaba ella que era economista, me parece, y decía ella que todos éramos como mercancía, ¿no? Que para Marx, o sea, Marx definía que las masas se caracterizaban por no pensar,
todos para el capitalismo éramos mercancía y que lo único que podíamos hacer que era como incrementar nuestro valor de uso, cosa que no pude descifrar súper bien porque el capital es complicadísimo de comprender así en el fondo. Y había una frase muy marcada que tenía ella, que decía que para Marx el Estado era como un puente para llegar como al nivel de burguesía, ¿no? Para llegar como a ese estatus burgués, cosa que los demás no comprendían siendo proletariado. Pero bueno, sí, ya es como una idea súper exagerada mía. Me llegó a la cabeza ahorita que veía los memes acerca de la división entre Morena y PAN por cómo quedaron los distritos electorales. Pero bueno, en conclusión, la represión yo creería que es social. No sé si se encuadre también en cultural, el Yo tipo de diría que opresión. que es un proceso simbólico. Sí, a ver, sí es estructural, aunque no es tan claramente estructural, porque también en estas zonas de la ciudad, en Coyacán, en Álvaro Obregón, hay gente en estado de pobreza. Es una falacia esa división. Y además también tienes que ver los que votaron justamente por Morena en ese lado que se ve azul y los que votaron por el PAN en ese lado que se ve rojo, ¿no? Como que eso está, como que es más simbólico, pero hay mucho clasismo de clase y racismo sobre todo en esas dimensiones, y son opresiones culturales, ¿sí? O culturales. Quiero rectificar varias cositas de las que dijiste, porque, a ver, es base económica y superestructura, no infraestructura, para que no se quede así en la grabación y que no quede rectificado. No tienes por qué saberlo, ni mucho menos. La relación no es una abajo y otra arriba, sino una relación dialéctica de contradicciones y de complejidades, e incluso en algún momento, lo dice muy claro Engels y el propio Marx, puede ser que el Estado o las condiciones ideológicas y culturales condicionen la base económica. Eso es como una relación de dialéctica y de condicionamientos mutuos no determinantes. Y otra cosita más que dijiste, que las masas no pensaban, no, Marx no decía eso. Marx dice que hay un proceso de alienación, hay que decir bien las cosas, no, ahí sí no me puedo contener, que hay un proceso de alienación en los grupos sociales, en los grupos en general, no solo las masas populares, sino todos en general, puede ser intelectual o no también. La alienación implica en que hay un proceso de ideología, porque ahí la ideología en Marx es un proceso de falsa conciencia. No es el concepto de ideología puede ser más amplio, ¿no? Para mí también la ideología puede ser un elemento cultural, agrupación de elementos culturales y no sé qué, pero él lo trata dentro del sistema capitalista como falsa conciencia, hasta que haya conciencia de clase, ¿no? Pues ya deja de haber falsa conciencia. Y la falsa conciencia es que nosotros todos y todas creemos, primero, por ejemplo, que no somos proletarios. Eso es una falsa conciencia, que no, que una cosa es la persona que vive o que reside o que tiene un estatus vinculado a una condición social de extrema pobreza o de pobreza, etcétera, que vive en las periferias, y condiciona mucho cómo vives, cómo te vistes, cómo te comportas, cómo te transportas, ¿no? Todo esto. Y tú te crees que porque vives en una colonia diferente, con otras condiciones, tú estás en otro estatus, en otra clase social. Y eso es una falsa conciencia total, porque somos proletarios todos si no eres dueño de medio de producción. ¿Entiendes? Entonces es una falacia, esa falsa conciencia de que el sistema te va a permitir ser otra cosa. Y vas a poder llegar a ser algo. Cuando realmente, sí, tú podrás estudiar, podrás tener un trabajo más o menos digno, pero te van a explotar all time, todo el tiempo, y te van a seguir explotando y explotando, incluso aunque seas autoempleado por tú mismo, self-employed, ¿no? Tú mismo vas a tener que trabajar, porque el sistema no permite realmente que llegues a un punto donde no tengas esos ámbitos de opresión y dominación, que tú digas, bueno, pues aquí ya no tengo más nada que hacer, ya tengo todo mi estatus de vida acumulado y ya puedo dedicarme al ocio completamente, por ejemplo. Eso no es posible. Siempre vas a estar trabajando. Eso no quiere decir que tú no tengas algún espacio de ocio, de vacaciones, de disfrute, ¿no? El tema es que uno se cree
que sí va a poder llegar y que va a poder trascender y no se da cuenta que está siendo explotado siempre, ¿no? Que las condiciones... Y ahí es donde le llama lo de la falsa conciencia vinculado al proletariado, que implica que hasta que no tienes una conciencia de clase y que puedes transformar esas condiciones, no existe el cambio. Entonces, bueno, pero muy bien el ejemplo de lo que decías de tu trabajo, volvemos al otro punto, de opresión, porque ahí hay una opresión simbólica sobre todo. No es estructural porque tú tenías el mismo trabajo que todos, a no ser que a ti te dieran menor salario por tus ideas políticas, que es discriminación, pero, o por las ideas políticas a alguien, o los votaran del trabajo, eso es discriminación y es violación de derechos laborales, pero mientras tanto tú tengas el mismo estatus, todo es una opresión simbólica, ¿vale? El ejemplo que pusiste. A ver, Aislinn, Mariela y después Aislinn y ya cerramos este punto de opresión. A ver, me falta una opresión que no me la han dicho que es muy importante. Aislinn, Mariela, disculpa, Mariela. Ah, sí, yo quería hablar de la opresión hacia la mujer, que es, bueno, es de muchas formas, ¿no? Como que puede ser violenta, puede ser simbólica, puede ser social. Yo estaba pensando más en creo que es simbólica, donde a todas, tal vez es como, no te lo están diciendo directamente, pero hay esta presión de encajar en cierto tipo de cuerpo hegemónico, en cierto tipo de comportamiento, y es como, lo ves en todos lados, en la publicidad, en la televisión, entonces es como una opresión muy como normalizada, creo. Y bueno, de esa Muy bien, quería hablar. muy bien. Mariela, de hecho es la que faltaba. A ver, Aislinn, rápido, vámonos. Bueno, de hecho, justo las que tenía en mente fueron las que mencionaron mi compañera Mariela, Fernando, Carlos y usted. Primero, opresión de género, pero para mí, no sé si esté en lo correcto, va muy asociado también con otras opresiones. Por ejemplo, esa para mí se puede interpretar con la opresión familiar, con la opresión religiosa, y dependiendo de qué en círculo estés, tiene el peso que se carga, ¿no? Entonces, él mismo replica las conductas y entonces te llega una opresión de diferentes lados, pero hacia una misma cosa. Y también sobre el clasismo y el racismo, que bueno, y si se van juntando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la opresión de género se junta con estas? Creo que es todavía peor, ¿no? Como los temas de la brecha salarial y todo eso, para mí van muy, muy relacionados a eso. Exacto. Y justo, de hecho, yo, no sé si está en lo correcto, pero yo veo la opresión tanto clasista como racista como una estructura del sistema en sí, y más del Exacto. sistema productor, porque a raíz de eso, tú por verte de cierta manera, por venir de cierto lado, ya tienes hasta un cierto puesto, básicamente, ¿no? Creo que se ha dicho mucho así de, en todos estos temas de racismo de los que me he informado, justo es así de, por cómo te ves, tú vas a encajar aquí, y es que aquí no encajas tanto, entonces no solo es hasta una falsa aspiración decirte, pero si te esfuerzas llegas, porque justo ese mismo sistema que se va replicando intenta oprimir para que eso no pase. A ver, todo lo que has dicho está muy bien. Ahí, ustedes van muy bien, ¿eh? Nada más que tienen que seguir leyendo y viendo, pero es así. A ver, la opresión, vamos a llamarla opresión, vamos a dejar los conceptos de dominación y hegemonía, que son más gramscianos, dominación como dominación política, estatal, represiva, y hegemonía como cultural. Esas son dos categorías que te engloban también todos los sistemas de opresiones. Pero las opresiones son justamente políticas, económicas, patriarcales, y no las había dicho porque quería que lo dijeran ustedes, patriarcales, el término sería patriarcal en general, porque el patriarcalismo es mucho más amplio, no es solo contra las mujeres, es contra toda identidad de sexogenérica diferente a la dominante, que es la heteronormativa, también, y también toda la violencia hacia las mujeres, ¿no? Es todo el ámbito, pero por ejemplo, un chico que se considera una mujer que es trans también tiene ese tipo de violencia, todos, ¿no? No es mucho más amplia.
Y todo el ámbito patriarcal no solo lo reproducen los hombres, lo reproducimos también las mujeres, mucho cuidado con eso. Las mujeres somos reproductoras del patriarcalismo también en casa, en las relaciones familiares, de pareja. No solo es un tema de los hombres, la reproducimos. No quiere decir que los hombres son violentados, no es lo mismo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros todos reproducimos la relación patriarcal de dominación, todos. Y entonces tenemos política, económica, patriarcal, que se le llama también doméstica, del oikos, desde el punto de vista griego, oikos, doméstica, y no es porque sea en casa, sino porque tiene como núcleo base la relación familiar hacia toda la sociedad, ¿no? Y se expande hacia toda la sociedad. Y evidentemente toda la simbólica cultural. La simbólica cultural atraviesa todas. Y es estructural esto, muy bien lo dijiste, Aislinn. Estructural, ¿qué quiere decir? Que están las estructuras mentales, culturales, ideológicas, y aunque tú tengas leyes y tengas instituciones que intenten disminuir todos esos marcos de opresión, entre comillas, porque la opresión económica no tenemos estructuras que las disminuyan, intentan, por ejemplo, esos programas sociales intentan disminuir esa opresión económica, pero tú sigues teniendo estructuras neoliberales, etcétera. Tú no has cambiado el sistema capitalista en México, ¿entiendes? Entonces eso sigue estando ahí estructuralmente. La simbólica cultural e ideológica permea todas las estructuras, todas, porque nosotros estamos en todos los lugares pensando y reproduciendo nuestros estereotipos, nuestras condiciones de clase, nuestras condiciones raciales, nuestras condiciones de qué somos y cómo somos, ¿no? Si tú eres mujer blanca, heterosexual, y vives y siempre has vivido en un espacio hasta cierto punto de solvencia económica, tienes mejores posibilidades en el sistema estructuralmente de tener una ubicación dentro del sistema, incluso que otras personas, que puede ser, por ejemplo, indígena, que vive en la periferia, de condición social de pobreza, y si es lesbiana, pues peor, ¿entiendes? Entonces, eso que dijo Aislinn está muy bien. Entonces, todos tenemos ámbitos, por ejemplo, todos tenemos condiciones, vamos a decirlo un poquito sociológico, aunque el término no es muy bueno, de vulnerabilidad. Y todos tenemos esas condiciones en las cuales nos sentimos con estados de opresión. Y ahí la teoría crítica, volvemos al punto, la teoría crítica quiere atacar todo eso y generar liberación. Y esa liberación, como bien dice, se usa Freire, se usa toda una serie de autores y categorías, porque la liberación empieza en lo subjetivo, en la subjetividad. Por ejemplo, ¿liberarte de qué? Pues lo primero es liberarme de todos los presupuestos, vamos a decir, educativos y religiosos, como bien dijo Aislinn, religiosos. No quiere decir que tú no tienes que creer en Dios, no. Es darte cuenta qué quiere decir creer en Dios. No sé si me entiende. Es ser crítico y ver hasta qué punto esa creencia te domina o no, ¿entiendes? Te domina o no en tu actuar, en tu forma de vida, o te libera, o te sientes liberada. Es un tema subjetivo importante, donde están las pulsiones, donde está el inconsciente, y eso se trabaja mucho desde todas estas escuelas críticas, ya no el marxismo, sino la escuela crítica de Frankfurt, que acogió muy bien el psicoanálisis. Y después todas las teorías críticas, hay muchas teorías críticas que abordan muy bien y desde muchos ámbitos meten siempre el tema de la intersubjetividad y la subjetividad de los seres humanos en el proceso de liberación. En la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, todos los ámbitos críticos posteriores, hoy todas las teorías feministas, ¿no? Es un aspecto fundamental porque, claro, el problema es que el marxismo clásico no le da tiempo a abordar estos puntos y no quiere decir que los obvia, sino que no es la esencia del marxismo clásico. Como después del marxismo ortodoxo reprodujo con mucha fuerza el marxismo clásico, dejó de lado estas estructuras que se quedó con la condición de clase nada más, de clasismo, ¿no? Y dejó de lado esa estructura racista, de violencia de género, patriarcal, la fue dejando a un lado diciendo, no, es que todos, o somos obreros o somos burgueses y tenemos que luchar contra la burguesía, no importa si eres mujer, y no, dentro de las propias estructuras de liberación que se llaman el socialismo real, se reprodujeron racismos, intencionales o no, ¿entiendes? Sobre todo, incluso no intencionales, porque no lo extirpas así nomás.
violencias de género. Ha sido tremendo eso. Y eso está ya muy claro y muy bien establecido. Y la teoría crítica lo tiene muy claro. Las dimensiones son clase, raza, género, estructuralmente dentro de todos los niveles de opresión, en todos los niveles, ¿no? Desde las grandes transnacionales, los estados, como sujetos que oprimen, ¿no? Los grandes dueños de producción, los estados, pero también en toda la relación social entre nosotros, si son hombres respecto a las mujeres, si eres heteronormativo respecto a lo que no son heteronormativos, siempre en esa condición de relación social de quién es dominante respecto a otro. ¿Sí tienen hasta aquí? ¿Les queda claro? ¿Alguna duda? Sí. Bueno. Entonces, el primer punto es materialismo histórico dialéctico, el segundo es el interés de transformación social de todos los ámbitos de opresión. Eso tiene que quedar muy claro, de todos los ámbitos de opresión. Esas son las bases. Ahora, vamos a la filosofía o vamos a nosotros que somos juristas. Vamos primero a la filosofía. El ámbito filosófico es, nosotros como filósofos, como actores que queremos crear un conocimiento, entonces vamos a crear un conocimiento en función de ¿qué? En función de cambiar esas condiciones de opresión, y ese es el factor de transformación de la realidad. Transformación de la realidad. ¿Y qué vamos a hacer desde el punto de vista de... desde qué quiere decir el materialismo histórico dialéctico? Justamente ubicarte en ese sistema que existe hoy, desigual, capitalista, etcétera, y en todas esas condiciones de opresión, saber que eso existe para poderlo criticar, que es el primer paso, y transformar esas condiciones. Eso en esencia es la base. Voy a ir rápidamente. Y entonces también el aspecto subjetivo es muy importante, porque tú no puedes hacer una teoría crítica y ser un opresor, pues. Hacer teoría crítica, yo voy por la vida acosando, siendo clasista, racista. No, perdón, ¿entiendes? Y eso también es muy importante, ¿entiendes? La liberación subjetiva implica también tu actuar. Y esto es muy importante, porque no está separando el sujeto del objeto que se investiga. Al revés, el sujeto está dentro del objeto ahí también. Y entonces nosotros como investigadores como creadores de un conocimiento crítico, creadores o usando ese conocimiento crítico, lo primero que tenemos que tener conciencia de qué somos y de cómo somos, ¿no? Y si no, pues estamos hechos. Vas a reproducir el clasismo, el racismo, la violencia patriarcal, etc. Esto no vean que entonces están imposibilitados a hacerlo, ¿no? Es un proceso en el cual, en la medida en que tú te vas, vamos a decir, pedagógicamente, allegando de instrumentos, de lecturas, de conciencias, de lo que está pasando en la realidad, tú vas dándote cuenta, cada cual va dándose cuenta de lo que es y de lo que tiene y de lo que reproduce, ¿no? Entonces, ese es un punto relevante. Ahora, ¿cuál es el otro punto de la teoría crítica? Es criticar a profundidad la teoría tradicional. Las teorías tradicionales, ¿cuáles son? Pues los positivismos, ¿no? Los positivismos, las cuestiones estas racionalistas, que se separa el sujeto y el objeto de la realidad, que el conocimiento solo es una reflexión especulativa, personal, individual, desapegada de la realidad. Eso no está la teoría crítica está en contra completamente de todo ese tipo de posicionamiento. Por ejemplo, esta visión de universalismos abstractos, no. Lo que tenemos son generalizaciones, patrones de conducta, todo esto lo hemos venido hablando durante todo el curso. No tenemos una cosa contemplativa en el conocimiento, no. Lo que tenemos es un proceso de realización de conocimiento vinculado a la realidad, por tanto lleno de contradicciones, de materialidad, de procesos históricos, y no es que el mundo exterior esté allá y yo lo estoy observando y yo estoy acá, ¿no? Yo soy parte de todo este mundo como investigador, investigadora, y soy parte de todos esos procesos de contradicciones y de opresiones, etc. Entonces, todo esto lo va comentando el autor, Vollmer, y lo va poniendo en la mesa para darnos finalmente los elementos con los cuales se fue aupando todas las teorías críticas desde
la Escuela Crítica de Frankfurt, que pone todo el elemento marxismo clásico, Marx y Engels, lo dice muy claro ahí, está contra el marxismo ortodoxo, lo que se reprodujo después, Freud y todas las cuestiones psicológicas. Y claro, yo hoy diría que no solamente la Escuela Crítica de Frankfurt, sino muchas otras teorías feministas, teorías críticas, filosofía de la liberación. De hecho, el libro como tal hace un análisis de la filosofía de la liberación y la teología de la liberación, este libro de Vollmer, si lo quieren leer, después lo tienen en los capítulos siguientes. Y lo que más interesa es, quiero darles algunos elementos de la Escuela Crítica de Frankfurt, que nace justamente en los años 20 del siglo XX, es el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, en Alemania. De hecho, está patrocinado, aunque ustedes no lo crean, por toda la ciudadanía judía, eh, y es muy interesante esta parte porque ellos en su mayoría son judíos, por eso cuando empieza la Segunda Guerra Mundial tienen que salir todos de Alemania, excepto Walter Benjamin, el más ilustrado de todos ellos. Ilustrado me refiero a luces, no es que supiera más. De toda la Escuela Crítica de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, después Herbert Marcuse, el propio Habermas, que es muy joven y después se incorpora más bien en los 60, pero los primeros, ¿no? Estos Marcuse, después Erich Fromm también ahí por ahí está. El más ilustrado se plantea por todo el mundo, que es Walter Benjamin. Y bueno, Walter Benjamin se suicidó en un lugar un pueblito en la frontera España-Francia, un pueblito espectacular, precioso, chiquitito, así con una ensenada, así, una playa, una cosa increíble, en las montañas de los Pirineos, pero pegado al mar. Él venía de Francia cruzando hacia España. La gente cruzaba de Francia a España viendo a los nazis y los de España cruzaban hacia Francia huyendo de los franquistas. Pero bueno, por sus condiciones de nacionalidad intentaban buscar como salvoconductos para salir de Europa hacia Estados Unidos. Walter Benjamin no logra, pasa por Bo es España, es parte de Cataluña, pero el estrés es tan grande y que no le dan el salvoconducto y se suicida. Se inyecta morfina, demás. Es una historia muy, muy triste y una historia como muy épica, ¿no? Épica, así, del el gran intelectual que llegó un momento que dijo, pues ya aquí no se puede más, y pum, ya, adiós. Hay un monumento muy bello allí, yo estuve allí y nosotros estuvimos en una ocasión. Es un monumento muy bonito, como un túnel así hacia el mar, pero no es un túnel, no sé cómo explicarles, es una cosa de cristal, así, que el fondo es el mar, como que te da la sensación de ese estado de depresión y de imposibilidad de que no hay salida, ¿no? La salida es el mar, y el mar, pues, como vida, sí puede ser la vida, pero también es la muerte, ¿no? No vivimos en el mar los seres humanos, realmente, aunque nos nutramos de él. Y ahí se supone que estaban sus restos, no se sabe bien si están sus restos allí. Es una historia muy bonita y muy trágica también. También se ha dicho, ya Adorno y Horkheimer estaban en Estados Unidos, hay un diálogo muy fuerte sobre que Benjamin debería haber llegado, debían haberle dado hay cartas de él recién en esa época, en esos meses, de que si le llevaba o no el salvoconducto, y bueno. Y hay quien plantea que no hicieron todo lo posible sus compañeros que estaban ya en Estados Unidos. Me parece un poco injusto todo eso, han salido otros escritos. A mí me encanta leer sobre estos temas, es importantísimo, es como historia de las ideas y también qué pasaba en los motivos intelectuales de las personas. Hay mucha también tensión entre lo que tenían mucho miedo ser expulsados de Estados Unidos hacia, hacia, hacia Europa porque los mataban, todos eran de origen judío. Y ahí es donde yo les digo que la Escuela Crítica de Frankfurt, con estos orígenes judíos, hay un librito, se llama así, La Escuela Crítica de Frankfurt, de Stefan Gandler, en el Fondo de Cultura. Lo pueden encontrar también en internet ya, es chiquito, rojito. Lo que es un hecho es que había mucha tensión y tampoco podemos culpar a nadie, ¿no? Pero Benjamin tiene las tesis de la historia, se lo recomiendo leer, es un texto que no llega ni a 20 cuartillas, espectacular. Hay un libro de Bolívar Echeverría sobre las tesis de la historia y lo que implica. Bolívar Echeverría es un filósofo ecuatoriano mexicano que ya murió,
un gran benjaminiano, diríamos, y era la violencia estructural de la modernidad, ¿no? Esa violencia de la modernidad, cómo el progreso y esto que tenemos como moderno es tan violento que no genera liberación. Entonces él hace toda una crítica muy fuerte. Pero bueno, dejemos, la Escuela Crítica de Frankfurt hizo unos aportes impresionantes en todo ese ámbito. También en el ámbito, Frida, también en el ámbito de epistemológico crítico, ¿no? ¿Qué es la epistemología crítica? ¿Cómo se hace una ciencia social crítica? Con todos estos elementos que yo les estaba diciendo. Y lo otro interesante, que me parece muy importante, y por eso se toma la Escuela Crítica de Frankfurt, porque son los que agarran la cuestión epistémica metodológica. Dicen, así hay que hacer esa filosofía, la praxis de la que habló Marx, o así hay que construirla, ¿no? Después, cuando se fueron a Estados Unidos, construyeron mucha teoría estética, cuestiones incluso de sociología de la música, porque la verdad, el problema era, y les decía, hay unas cartas entre Horkheimer y todos los demás, diciendo, dejen de escribir cuestiones contra el capitalismo, porque estamos en Estados Unidos y si nos sacan de aquí, nos mandan a Europa, nos van a matar a todos. Y a ver, no lo decía así, pero con mucha tensión, sí hemos vivido guerras, pero no que nos toquen tan de cerca, ¿no? Una guerra así que te toque de cerca, que sabes que si vas a un lugar te pueden matar, ¿no? Te van a meter en un campo de concentración, eso no lo hemos vivido. Y es terrible, entonces es duro. Entonces se pusieron a hacer más todo este ámbito de la música, el arte, la estética, tienen muchísimo de eso, sobre todo en Estados Unidos, aunque Benjamin también escribió bastante esto antes de morir. Hay un texto en Vollmer, ahí hay una parte que dice crítica a la teoría crítica. ¿Qué es lo que se le criticaba a la teoría crítica? Se le criticó que realmente cuando elaboró toda esta teoría siempre dio soluciones totales, ¿no? Tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Y también el marxismo hizo esto, ¿no? Soluciones, bueno, es que como tenemos esto, tenemos que llegar a este punto, ¿no? Si como tenemos el capitalismo, vamos hacia el socialismo, después el comunismo. De una manera bastante determinista, y la Escuela Crítica de Frankfurt también, hasta cierto punto, dio como, más que soluciones, esas perspectivas así totalizantes, ¿no? Se le llama así totalizantes, así lo tengo yo puesto en mi texto, y eso es de Boaventura. Sigan pasando lista, nos quedan 2 minutos. Eso es de Boaventura, de Sousa Santos. Esa es la crítica que hace Boaventura. Boaventura dice, lo que plantea es que no podemos hacer una teoría crítica que sea totalizante, que nos dé soluciones que no reflejen la diversidad y la pluralidad que existe en el mundo. Eso es lo que dice Boaventura. Tenemos que, y también dice que las teorías críticas que se hicieron, el marxismo y la teoría crítica de Frankfurt, nos aportaron grandes cosas, pero no nos dieron realmente, no nos liberamos, no nos emancipamos, es lo que dice. Eso es lo que está diciendo. Cuando María José Durán lee lo que dice Boaventura, lo que está diciendo es eso. Es que no logramos emanciparnos, no logramos liberarnos. Hay que hacer una teoría crítica de la teoría crítica. Hay que hacer una crítica de las alternativas, dice Boaventura. Una teoría alternativa de la crítica, de esa teoría crítica. Entonces, él como que abre un espectro de autocrítica o de crítica hacia las teorías críticas previas, y dice, si no nos emancipamos, si la modernidad sigue siendo opresiva, si el progreso sigue siendo opresivo, y si nuestros mecanismos de crítica no nos dieron las herramientas para construir un conocimiento emancipatorio, hay que elaborar otros mecanismos. Eso es lo que está diciendo Boaventura en ese texto, ¿no? Y profundizar, como por eso dice, una alternativa a las alternativas, una crítica a la crítica totalizante, y pone una serie de parámetros interesantes que en mi criterio, por ejemplo, una objetividad que no es neutral, habla de la objetividad que no es neutral, que jamás el conocimiento va a ser neutral, que eso no existe, pero que hay que tratarlo de ser lo más objetivo posible dentro de esa visión, y retoma muchos elementos de las teorías críticas, ¿no? Por ejemplo, para todo el tema de la pluralidad metodológica, la pluralidad epistémica, el asociarse, por ejemplo, que es algo que la Escuela Crítica de Frankfurt no hace, que es el asociarse a los grupos vulnerables, a los grupos que están en estado de opresión. No es construir una teoría crítica per se, sino estar con la gente que no tiene nada y de ahí construir. Son cosas
un poquito bastante diferentes, no bastante diferentes, sino en mi criterio que complementan y que generan otra forma de ver el mundo, en la cual se ha usado mucho para el pensamiento jurídico crítico. Estas serían las bases, chicos y chicas. Yo podría estar hablando 3 horas más de todo esto, la verdad. Pero no da tanto tiempo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer el martes? Porque ya se acabó la clase. El martes, a ver, rápidamente voy a proponer una cosa. Hay un capítulo vamos a usar un capítulo del libro, del libro. Ahora les voy a decir cuál. A ver. Ahora les voy a decir cuál. 3, 5, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. El 6 nadie lo ha tomado y ya nadie lo va a poder tomar, porque lo vamos a analizar en clases. Ahora mismo les digo, el 6 es el 6. El 10 ya lo tomaron, ¿verdad? Sí. El 10 ya lo tomaron, sí. El 9 también lo tomaron, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, también. ¿Y el 8 también lo tomaron? Sí, también. Perfecto. Exacto, vamos a hacer el 6, que nadie lo ha tomado. Nadie ha tomado el 6, ¿verdad? 7, 4, no. El 6, vamos a hacer el 6 en clase. Vamos a leer el capítulo 6 todos. Ya ese no lo puede tomar nadie porque vamos a hacer el ejercicio en clases. En clases, el martes lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir trabajando a partir de todas estas bases y de todos estos elementos y de mi texto, sobre todo la parte que dice el derecho, cómo se hace una teoría crítica para social, la parte esta que es un acápite específico vinculado a lo jurídico. Voy a trabajar todavía unas cositas más de Vollmer en teoría jurídica crítica. No vamos a ver mi texto con exactitud, sino vamos a ir directo al capítulo. La primera hora o la primera media hora vamos a trabajar lo de Vollmer y después vamos a ir trabajando ese capítulo punto por punto para dilucidar los elementos de cómo se construye ese conocimiento crítico del derecho, que lo que vamos a hacer es escoger el capítulo como ejemplo de cómo se construye ese conocimiento, pero para que ustedes aprendan a construir ese conocimiento no solo con un texto que puedan escribir, sino con sus demandas, etc. Ya lo veremos. Léanse, ya tenían que haberse leído todos los textos y léanse el capítulo 6 del libro Boaventura, que ya queda invalidado para hacerlo como trabajo final, ¿vale? Listo, se acabó la clase, disculpen, ya son las 5:03. Muchas gracias a todos y todas, nos vemos el martes. Y capítulo 6 del libro de la globalización desde abajo, de Boaventura, es sobre la vivienda. De hecho, es un capítulo sobre la negociación de la informalidad dentro de la formalidad, suelo y vivienda en Texas, Baja California. Vamos a analizar eso y vamos a analizar unas cositas más de Vollmer, ¿vale? Un abrazo, cuídense mucho, tengan buen fin. Gracias por participar. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias por Hasta luego, venir. profesora. Nos Chao. vemos.